Y mientras dura esto, ¿qué va a pasar con la política? Es la gran pregunta que se hace mucha gente. Es una pregunta que yo mismo me hago y que realmente nos tiene a todos como de cabeza, ¿no? En estos días donde además hay tanta incertidumbre de por medio, donde la gente hace colas en las calles para buscar comida, para buscar agua, para buscar cualquier tipo de solución alcohólica, alcohol que sea el 60%, que sea alcohol absoluto, que si los famosos geles con alcohol. Es una locura, verdaderamente, un pandemonium. Me parece la mejor palabra para calificar lo que está ocurriendo actualmente en Caracas, que es donde yo resido, donde yo vivo. Pero la gran pregunta a la que muchos no le han prestado atención en estos últimos 4 o 5 días tiene que ver con eso, con qué va a pasar en medio de una situación en Venezuela que ya era complicada políticamente, donde la disputa del poder se producía entre Maduro, su gobierno de usurpación, y Juan Guaidó y el gobierno de transición, que no ha sido hasta ahora, con el tema político. ¿Qué va a ocurrir allí? ¿Quién va a ganar? ¿Quién gana? ¿Quién arrienda dividendos hacia el lado de las ganancias? En este caso, mientras dure esto que estamos viviendo, ¿no? Y yo creo que las respuestas empiezan a salir a la luz de todos los hechos, ¿no?, que estamos viendo. Voy a quedarme con dos cosas inicialmente, cuando me toca analizar este tema y al que quiero meterle el diente. Por el lado de Maduro, fíjense ustedes, Maduro este sábado ha llamado a una cuarentena social. Entonces es como una cosa que es voluntaria, pero no es voluntaria, donde además participan los militares que van a estar como que observando y controlando que todo se produzca de acuerdo al adecuado orden que debe regir en la vida social de aquí a los días que resten, que no sabemos cuáles son, mientras dure la cuarentena, aunque la palabra cuarentena entraña de suyo el hecho de que deberían ser 40 días, al menos, de vigilancia de la interacción social. Y lo que ha llamado Maduro es entonces a una cuarentena social. Y entonces sobre ese mensaje se ha ido Delcy Rodríguez, sobre ese mensaje se ha ido Padrino López, sobre ese mensaje se han ido articulando incluso cualquiera de las instituciones del Estado venezolano que todavía están secuestradas por Maduro. En el otro lado de la acera, Juan Guaidó habla del propio sábado también, y entonces la cosa es como un contrapunteo por redes sociales, de una comisión de expertos nacional a la que han sido llamados médicos tan prestigiosos como el infectólogo Julio Castro, también el doctor Gustavo Villasmil, entre otros. Allí se ha llamado a una comisión de expertos y entonces Guaidó le ha tocado también en Twitter explicar qué va a hacer con esa comisión de expertos o qué puede hacer realmente esa comisión de expertos en medio de toda esta situación. Y lo que se sabe es que la comisión de expertos básicamente lo que va es a difundir información por redes sociales, porque no hay mucho más allá de eso. Eso por un lado, y por el otro se habla de coordinar planes con agencias de cooperación internacional, me imagino yo, aquellas que más o menos están adscritas a la ONU, a la OEA quizá, no lo sé, a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si somos realmente, digamos, no nos ponemos con devaneos, o sea, si vamos al punto. El caso de la comisión de expertos de Guaidó lo que va a tener es al menos fines informativos y coordinación de algunos planes que dice Guaidó que se van a hacer con estas agencias internacionales, solicitud de ayuda internacional y todo lo demás. Bueno, pongamos por caso que esa ayuda internacional se concreta. ¿Cómo va a distribuir Guaidó esa ayuda internacional? Va a ser muy complicado. Y aquí voy al punto y al meollo de todo esto. ¿Quién está controlando políticamente la situación? Si es que se puede hablar de control político del tema de toda esta alarma generalizada con el tema de la pandemia que a nivel mundial se está desarrollando en el caso venezolano. Es muy claro que es Nicolás Maduro, porque a final de cuentas esta crisis nos ha llegado para darnos en la cara un bofetón muy fuerte, diciéndonos, mira, el aparato de lo que queda del Estado venezolano todavía está en manos de Nicolás Maduro. Y lo poco o lo mucho que queda de las instituciones vinculadas al campo de la salud pública en Venezuela está en las manos de Nicolás Maduro. Y ojo, yo no dudo de que Guaidó tenga los mejores expertos, los mejores doctores, el mejor equipo técnico para de alguna manera salirle al paso a esta situación, pero lamentablemente no tiene el poder. Y esta situación ha llegado, remarco, para decirnos y gritarnos en la cara, no tiene el poder lo tiene Maduro.
toda la política comunicacional de Maduro está enfilada más o menos a dejar por sentado que él controla la red de lo que queda del sistema hospitalario en Venezuela, de que él controla los programas de vacunación a nivel nacional. Esos que en alguna época, como decíamos en un fin de político en estos días, Daniel y yo, eran emblemas las campañas de prevención de enfermedades, de epidemias, de pandemias en Venezuela. Bueno, ya eso no es así, pero lo que queda lo maneja Maduro y además lo maneja perniciosamente en términos comunicacionales porque quiere dar una sensación no solo de control, sino de bienestar que no existe. Venezuela es un país poco preparado para una crisis de este, ya lo estamos viendo incluso en las reacciones neuróticas de la gente. Las reacciones de la gente, a final de cuentas, lo que nos permiten percatarnos es de que la gente tiene mucha angustia porque no confía. La gente realmente no confía en los organismos del Estado. Pero cuando se trata de buscar explicaciones, mira, más o menos qué hago, por ejemplo, con mi rutina laboral, más o menos qué hago con el tema del transporte, más o menos qué hago con mi vida rutinaria, se van a las explicaciones que da el Ministerio de la Salud, la vicepresidencia que tiene Delcy Rodríguez y a la que a final de cuentas da el régimen de Maduro. Entonces esto ha llegado lamentablemente, volviendo al tema político, número uno, a neutralizarlo, a mandarlo a dormir un buen rato. Si hay cuarentena en términos médicos, hay cuarentena también en lo político en estos días que vienen. Y eso es muy duro asumirlo en medio de una agenda que se pretendía de pugna, de lucha por el poder y de buscar incidir en esa lucha para provocar cambios, rupturas dentro del régimen gobernante en Venezuela. La lección número uno es que esa lucha, al menos, si no está eliminada por un largo tiempo, al menos va a irse de cuarentena por unos días, por unas semanas. De hecho, Guaidó ha desconvocado cualquier actividad de calle. Guaidó ha dicho que eso queda, que primero, más o menos lo que ha asomado es que primero es la salud y que en ese sentido, entonces todo está temporalmente suspendido, ¿no? Lo segundo es que el aparato del Estado lo controla Maduro. Y esto es una realidad que nos grita en la cara y que es muy lamentable porque lo que queda de ese Estado, bueno, sigue siendo usufructuado por Nicolás Maduro y su pandilla. Entonces eso está allí. Y lo tercero, que es lo más peligroso a mi juicio, porque no estamos en una democracia, no estamos en un régimen competitivo, no estamos en una solución que se pueda procurar por la vía meramente dialoguista o electoral, es que yo siento que Maduro le va a sacar un filón político a esto. Y aquí está el aprovechamiento político de esta situación. Esta situación no es un secreto para nadie, llega para calmar las aguas y para darle oxígeno, tiempo a Maduro. Maduro va a utilizar incluso el terror que se provocan a través de las campañas de desinformación, de la angustia frente a un Estado precarizado como es el venezolano por todos los órdenes, para de alguna manera ejercer control social y político sobre la población. La población va a desestimularse muchísimo de una actividad de la que ya de hecho se había desestimulado, que era la de tratar de buscar el cambio de régimen político en Venezuela. Y con esto entonces Maduro lo que va a hacer es, mira, no, olvídense de la política por un rato, primero es la vida, y en ese sentido, bueno, yo estoy acá para controlar y preservar la vida de ustedes. Y en ese sentido, la arena política, que era movediza, ahora se convierte en un pavimento completamente sólido, por lo menos de aquí a un rato. Si aparecerá un pico, una pala o algo que lo rompa de aquí en lo sucesivo, bueno, eso es un misterio que nos quedará a nosotros por develar. Pero repito, la vida política lamentablemente en los días por venir se nos va de cuarentena y en ese sentido la tiranía tiene mucho que ganar. Los regímenes políticos democráticos en crisis como estas, crisis de salud, que son crisis a final de cuentas que ejercen presión sobre el Estado y sobre el gobierno, pueden derivar a su vez en crisis políticas, porque si el Estado y precisamente el gobierno no ejerce políticas públicas o en materia de, por ejemplo, salud pública, que es lo preciso en este caso, que logren atenazar las crisis de salud, la gente puede que a posteriori ejerza su derecho a la protesta y que presione muy fuerte para que los gobernantes o cambien las actitudes o renuncien. En regímenes políticos como el venezolano, que no son una democracia, todo este tipo de situaciones más bien configuran un plano hacia lo contrario, que es un plano de adaptación, de relegamiento hacia el espacio privado, de postergar la discusión política y acaso hasta encapsularla, olvidarla por un buen rato. Y esto indudablemente juega a favor del vector de la permanencia de la tiranía. Entonces es muy lamentable porque quienes trabajamos con el oficio político, con el comentario de lo político, con el análisis político todos los días, lo que podemos, creo yo, evidenciar a partir de todo esto es, en este resumen que les quise hacer de tres cosas,
que se va a producir una cuarentena que beneficia a la tiranía y que el conflicto político se nos va a encapsular en Venezuela. Muchísimas gracias a quienes me siguen apoyando en Patreon. Gracias también a quienes se suscriben al canal en YouTube. Gracias. Muchas gracias por sus likes, por las suscripciones al canal, por difundir el video y por suscribirse también con la campanita activada, porque eso les permite en el canal de YouTube mantenerse al tanto de todas las notificaciones, de toda esa información que podemos ir divulgando para que la conozca la gente en estos días donde, entre otras cosas, además de escasez de gel antibacterial, de alcohol, de alimentos, de agua, de papel higiénico, también presumo que puede haber escasez de información, incluso por los propios problemas de el ancho de banda en Venezuela, que es muy limitado y que me han limitado a mí incluso a no poder hacer transmisiones en directo, a limitarme mucho al contenido que pueda subir, pero estoy aprovechando de que lo puedo subir y compartir con ustedes. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.